La visión de futuro del automóvil, los albores de la era del jet y la intensidad de la carrera espacial llevaron a los fabricantes de automóviles estadounidenses a una era de audaz imaginación y experimentación radical. Los años 50 y 60 fueron décadas de transformación, no solo tecnológica, sino también cultural. Los coches ya no eran solo un medio de transporte, sino que se convirtieron en continuas representaciones de lo que podría ser el futuro. En el vídeo de hoy, analizaremos 10 prototipos estadounidenses que no solo rompieron moldes, sino que los redefinieron. Estas máquinas eran algo más que prototipos, eran sueños sobre ruedas. Así que si te apasiona la historia del automóvil, el diseño de la era espacial y la innovación mecánica en estado puro, dale al botón de suscripción y sumerjámonos en un viaje a través del tiempo y la imaginación. El número 10 de nuestra lista lo encabeza un vehículo que marcó la pauta de toda la década. El GM Le Sabre de 1951. No se trataba solo de un prototipo, sino de toda una declaración de intenciones. Aparecido a principios de los años 50, el Le Sabre captó el espíritu de la era del jet mejor que casi ningún otro coche antes o después. Diseñado por el legendario Harley Earl, fue concebido originalmente como su coche personal, pero rápidamente se convirtió en un símbolo del diseño automovilístico futurista. Incluso su nombre se inspiró en el caza a reacción F-86 Sabre, uno de los aviones militares más avanzados de su época. Visualmente, el Le Sabre parecía sacado de una película de ciencia ficción. Con sus líneas anchas y fluidas, la carrocería imitaba las curvas aerodinámicas de los cazas de combate. La parrilla delantera presentaba una espectacular toma de aire que recordaba a las turbinas de los reactores, mientras que las aletas traseras daban sensación de movimiento incluso cuando el coche estaba aparcado. Se trataba de algo más que un toque estético. Era un intento de integrar visualmente la aviación en el automóvil, un tema que dominaría las 2 décadas siguientes. Sin embargo, lo que hacía especialmente notable al Le Sabre era el hecho de que no solo era futurista por fuera. Bajo su elegante exterior se escondía una cadena cinemática muy avanzada para la época. Albergaba un motor V8 de 3,5 litros, capaz de producir unos impresionantes 335 caballos de vapor y 381 libras-pie de par. Estas cifras pueden parecer modestas hoy en día, pero a principios de la década de 1950, este nivel de rendimiento era revolucionario, especialmente teniendo en cuenta las gigantescas dimensiones del coche. No se trataba solo de un estudio de diseño, sino de un coche totalmente funcional y manejable con credenciales de rendimiento en el mundo real. El Le Sabre también presentaba las primeras versiones de tecnologías que no se generalizarían hasta pasadas décadas, como los limpiaparabrisas con sensor de lluvia y el sistema de elevación a bordo. En muchos sentidos, este coche fue un anticipo del lujo y la tecnología que hoy son estándar en los vehículos modernos. Más que un objeto de exposición, el Le Sabre demostró hasta qué punto GM estaba dispuesta a ampliar los límites de lo que podía ser un automóvil, sirviendo de laboratorio móvil que anticipaba el futuro del automóvil. Pasando al número 9, encontramos otra piedra angular de la historia del automóvil estadounidense: el Chevrolet Corvette X52 de 1953. Cuando hablamos de deportivos americanos influyentes, el Corvette siempre encabeza la lista, y todo empezó con este prototipo. Conocido internamente como X52, este vehículo fue el audaz intento de Chevrolet de desafiar el dominio europeo en el segmento de los deportivos. Debutó en el Motorama Auto Show de GM en 1953, capturando la imaginación del público con sus líneas elegantes, perfil bajo y estilo sofisticado. Mientras que muchos coches americanos de la época eran cada vez más grandes y pesados, el X52 era ligero, elegante y se inspiraba en el diseño europeo de antes de la guerra, así como en elementos de los años 30 y 40. Presentaba un largo capó, aletas curvadas y una posición de asiento similar a la de una cabina que sugería velocidad incluso cuando estaba parado. La reacción del público fue abrumadora, lo que llevó a GM a acelerar la producción,
y el modelo final del Corvette se mantuvo muy fiel al concepto original. Bajo el capó, el EX52 estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 235 pulgadas cúbicas. Inicialmente bautizado como Cougar, el nombre del motor se cambió posteriormente a Corvette, en consonancia con el nuevo modelo. Producía 150 caballos de vapor y 223 libras-pie de par, cifras respetables para un coche ligero de la época. Pero el rendimiento no era el único objetivo. El coche simbolizaba un cambio en la cultura automovilística estadounidense, señalando que E.Q.U. podía construir un vehículo elegante y deportivo que rivalizara con cualquiera procedente de Europa. El éxito del Corvette X52 no solo influyó en Chevrolet, sino que cambió la trayectoria de toda la industria automovilística estadounidense. Marcó el inicio de una nueva filosofía que priorizaba las prestaciones y el estilo a partes iguales. Sin el X52, es posible que nunca hubiera existido un Corvette Stingray, un CTR-1 o incluso el actual C8 con motor central. Este concepto no fue solo un coche de exhibición, fue el catalizador de un icono americano. Continuando nuestro recorrido por los concept cars más atrevidos de los años 50 y 60, llegamos al número 8 con un vehículo que parecía salido directamente de una película futurista, el Lincoln Futura de 1954. Si los años 50 estuvieron marcados por el exceso, la creatividad y una inquebrantable creencia en el progreso tecnológico, el Futura es un perfecto retrato de ese espíritu. Creado por Lincoln como escaparate de las posibilidades del diseño automovilístico, este coche llevó la estética espacial a nuevas cotas. Lo que hace que el Futura sea tan único es su inusual origen. El diseñador Bill Schmid se inspiró tras bucear con tiburones. Así es, las criaturas marinas influyeron en las líneas agresivas y atrevidas del coche. Las aletas traseras son uno de los elementos más llamativos del diseño, con ángulos duros y dramáticos que evocan tanto las aletas de un tiburón como las colas de los reactores supersónicos. La carrocería parecía estar en constante movimiento, incluso cuando estaba parada, con curvas y superficies que captaban la luz como una nave espacial futurista. Quizá el aspecto más memorable del Lincoln Futura sea su techo de cristal. En lugar de un techo convencional, presentaba una doble cúpula en forma de burbuja panorámica, totalmente de cristal. Esto creaba una sensación de transparencia y ligereza, además de ofrecer a los ocupantes una vista sin obstáculos de 360 grados. Era como conducir una cápsula espacial en forma de coche, y la sensación de modernidad se veía reforzada por la transmisión por botón, una característica que solo se generalizaría décadas más tarde. Bajo el capó, el Futura era igual de impresionante. Estaba equipado con un motor V8 de 368 pulgadas cúbicas, capaz de generar 300 caballos de vapor y un impresionante par de 402 libras-pie. Esto significaba que el coche no era solo un objeto de exposición, sino que tenía las prestaciones necesarias para acompañar a su audaz aspecto. Y por si todo esto fuera poco, el Lincoln Futura se ganó un lugar en la cultura popular. Años después de su debut, fue modificado y pintado de negro para convertirse en el famoso Batmóvil de la serie de televisión de Batman de 1966. Esta transformación inmortalizó el coche, asegurando que su legado futurista perduraría durante generaciones. En el número 7 de la lista se encuentra el Ford La Tosca de 1954. Otro espectacular ejemplo de cómo la era del jet influyó en el diseño automovilístico. Aunque muchos de los conceptos de la época compartían rasgos similares, el La Tosca consiguió destacar por adoptar atrevidas formas geométricas e ideas que desafiaban los límites de la imaginación. El Ford La Tosca no era solo un coche grande, era una ambiciosa muestra de creatividad industrial. Las formas triangulares predominaban en su diseño, desde las aletas traseras inclinadas hasta la parrilla delantera esculpida como la toma de aire de un caza. Incluso las luces de marcha atrás se diseñaron para parecerse a los tubos de escape de los aviones,
reforzando aún más la conexión visual con la aviación militar. Pero lo que realmente hacía diferente al La Tosca era su sistema de control. Este coche no lo conducía un conductor sentado al volante, sino por control remoto. Así es, se manejaba a distancia, como un dron terrestre avant la lettre. Aunque esta idea parecía excesivamente futurista en su momento, anticipaba tecnologías que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana con los vehículos autónomos y los sistemas de conducción asistida. Por supuesto, el La Tosca nunca estuvo destinado a salir a la calle. Era un escaparate de posibilidades, una forma de mostrar al público y a la competencia lo que Ford imaginaba para el futuro de la movilidad. Más que un coche, era una idea sobre ruedas. En el número 6 de la lista se encuentra el elegante y compacto Oldsmobile Golden Rocket de 1956. A diferencia de muchos de los enormes y exagerados vehículos de la década, el Golden Rocket apostaba por una filosofía más esbelta y aerodinámica. Su nombre lo decía todo. Era un intento de combinar los conceptos de velocidad, tecnología y estética espacial en un solo coche experimental. El Golden Rocket se diseñó para que pareciera una bala de plata surcando el aire. La parte trasera del coche presentaba dos cúpulas cromadas en los extremos del parachoques que recordaban las toberas de los cohetes, mientras que la parte delantera lucía una prominente parrilla triangular vertical que evocaba la punta de un misil. Y por supuesto, no faltaban las inconfundibles aletas traseras de tiburón, que reforzaban el lenguaje visual inspirado en la aviación. A pesar de su tamaño más comedido, el Golden Rocket no decepcionaba en cuanto a prestaciones. Equipado con un motor V8 de 324 pulgadas cúbicas, entregaba 275 caballos de vapor, una cifra considerable para un coche con pretensiones aerodinámicas. Era un claro ejemplo de que la innovación no tenía por qué ir acompañada de gigantismo. El Golden Rocket era algo más que bonito. Simbolizaba el deseo de Oldsmobile de posicionarse como una marca innovadora, capaz de ofrecer elegancia y prestaciones en un paquete futurista. Aunque nunca llegó a las cadenas de montaje, su impacto aún se siente hoy en día en las líneas agresivas y las curvas dinámicas que inspiraron a los diseñadores durante décadas. En el número 5 de nuestra lista encontramos uno de los diseños más atrevidos de la historia de General Motors, el GM Firebird II de 1956. Mientras que muchos concept cars de la época parecían naves espaciales por fuera, el Firebird II fue uno de los pocos que intentó serlo también por dentro. La propuesta era clara: crear un coche del futuro, dirigido a la familia, pero equipado con tecnologías que ni siquiera existían en los coches de producción de la época. El resultado fue algo que parecía salido directamente de una exposición intergaláctica. A diferencia de su predecesor, el Firebird I, que se parecía mucho a un caza con ruedas, el Firebird II tenía una propuesta más práctica. Seguía teniendo un diseño aerodinámico radical, pero con un toque de sofisticación familiar. Las suaves líneas de la carrocería, las ruedas parcialmente carenadas y el uso de metales brillantes reforzaban su estética futurista, pero aún había espacio para el confort y la funcionalidad. Lo que realmente adelantaba al Firebird II a su tiempo era lo que se escondía bajo su carrocería de titanio. Equipado con un motor de turbina de gas, podía funcionar con distintos tipos de combustible, desde gasolina hasta parafina. La idea era crear una plataforma versátil y eficiente, algo extremadamente ambicioso para los estándares de la época. Pero GM no se detuvo ahí. El Firebird II también incorporaba un sistema de dirección automatizada, algo casi inconcebible en los años 50. Este sistema utilizaba sensores electrónicos para captar señales de un cable incrustado en la carretera, permitiendo que el coche se condujera solo. Dentro del habitáculo, la experiencia era igualmente revolucionaria. Un monitor de televisión integrado en el salpicadero mostraba información sobre las rutas, el tiempo y el estado de la carretera, como si fuera un primitivo asistente digital. La idea era que el conductor pudiera relajarse mientras el coche tomaba las riendas. El Firebird II
Anticipó conceptos que ahora forman parte del vocabulario de la industria, como los coches autónomos, la conectividad y los sistemas de asistencia a la conducción. Era un vehículo que no solo insinuaba el futuro, sino que literalmente intentaba vivir en él. El mensaje de GM era claro: si podemos imaginarlo, podemos construirlo. El Firebird II fue una de las grandes apuestas de la compañía para demostrar que el coche del futuro no era solo estética, sino también inteligencia, seguridad e innovación. Y si pensabas que el Firebird II era radical, espera a conocer el número 4 de nuestra lista, el Ford Nucleon de 1957. Si el nombre le suena a algo salido de un laboratorio nuclear, esa es exactamente la cuestión. El Ford Nucleon era quizás el más ambicioso y potencialmente peligroso de todos los conceptos de los años 50. ¿La idea? ¿La idea? Un coche propulsado por energía nuclear. Sí, has oído bien. En teoría, el Nucleon estaría equipado con un pequeño reactor nuclear que alimentaría el coche hasta 8.000 kilómetros sin necesidad de repostar. ¿El combustible? Elementos radiactivos. Era un salto extremo hacia la independencia energética, motivado por el optimismo atómico de la época, cuando la energía nuclear se veía no solo como el futuro de la electricidad, sino también de la movilidad. El diseño del Nucleon reflejaba esta audaz propuesta. Con unas proporciones nunca vistas, el coche medía 16,7 pies de largo, 6,5 pies de ancho y solo 3,5 pies de alto, cifras que lo situaban por debajo del Ford GT en altura y casi del tamaño de un McLaren Speedtail en longitud. La cabina estaba situada muy adelantada, casi sobre el eje delantero, mientras que la parte trasera albergaba la supuesta cápsula nuclear. Esto creaba un perfil muy asimétrico e impresionante, que reforzaba su naturaleza conceptual. Aunque nunca llegó a construirse a escala funcional, el Nucleon representaba el culmen de la especulación tecnológica. No era tanto un automóvil como una metáfora del poder humano para dominar la energía y moldear el futuro a su imagen. Por supuesto, con el tiempo, los riesgos de la radiación y los problemas logísticos hicieron imposible la realización del proyecto. Pero como símbolo de ambición y visión futurista, el Nucleon sigue siendo inigualable. Estos dos coches, el Firebird II y el Nucleon, demuestran que la década de 1950 fue algo más que una época de colas y cromados. Fueron años en los que ingenieros y diseñadores miraron al cielo, a los laboratorios e incluso a las centrales nucleares en busca de la próxima gran revolución sobre 4 ruedas. Al llegar al número 3 de nuestra lista, entramos en un territorio aún más experimental, donde el diseño automovilístico roza la ciencia ficción. En el número 3 está el Chrysler Turbo Flight de 1961, un concept car que parece haber sido diseñado para explorar no solo el futuro de la movilidad, sino el futuro de la propia imaginación humana. Lanzado a principios de los años 60, el Turbo Flight fue un audaz esfuerzo de Chrysler por demostrar que la empresa no se limitaba a seguir la tendencia futurista de la industria, sino que contribuía a darle forma. El coche destacaba por su diseño absolutamente único: líneas suaves y aerodinámicas, formas limpias y un aspecto que recordaba más a una cápsula espacial que a un coche tradicional. Uno de los elementos visuales más llamativos era la burbuja de cristal sobre el habitáculo, una cubierta transparente que se levantaba automáticamente al pulsar el tirador de la puerta, revelando un interior igualmente futurista. Esta cúpula no solo reforzaba la estética espacial, sino que también ofrecía una experiencia inmersiva y panorámica al conductor y al pasajero. Era como pilotar una nave espacial. La parte delantera del coche seguía una filosofía minimalista. Había pocos elementos visuales, todo con el objetivo de maximizar la aerodinámica. En cambio, la parte trasera era atrevida y distintiva, con aletas verticales que se unían en el centro para formar un alerón elevado. Este detalle no era solo estético. Las aletas ayudaban a dirigir el flujo de aire y mejorar la estabilidad del coche a alta velocidad, algo que, en teoría, aumentaba las prestaciones.
Pero lo que realmente situaba al Turboflight en una categoría aparte era su motorización, un motor de turbina de gas. Chrysler ya había estado invirtiendo en tecnología de turbinas desde los años 50, pero el Turboflight simbolizó la consolidación de esta ambición. A diferencia de los motores convencionales, las turbinas podían funcionar con múltiples tipos de combustible, requerían menos piezas móviles y prometían una mayor longevidad. En la práctica, sin embargo, había problemas como el elevado consumo de combustible y los costes de producción, obstáculos que impedían que esta tecnología fuera viable en los coches de producción de la época. El Turboflight, por tanto, no era solo un escaparate estético, simbolizaba la convergencia de la aerodinámica, la innovación tecnológica y el deseo de romper con el pasado. Su legado influiría en diseños posteriores, consolidando el papel de Chrysler como una de las marcas más audaces en diseño experimental. Y hablando de audacia, el número 2 de la lista lleva esta idea aún más lejos. Presentamos el Chrysler Turbine Car de 1963, un proyecto que no solo soñaba con el futuro, sino que puso a cientos de personas en su interior. Y es que, a diferencia de la mayoría de los concept cars, el Chrysler Turbine Car se fabricó en una serie limitada y se entregó a conductores reales para que lo probaran en situaciones cotidianas. Con un diseño elegante y sofisticado, el Turbine Car combinaba el futurismo de la turbina con una carrocería que aún conservaba elementos clásicos de los años 60. Su perfil era limpio, con líneas continuas que unían la parte delantera con la trasera, reforzando la fluidez del diseño. Uno de los detalles más llamativos era la parte trasera con faroles en forma de turbina, una referencia visual directa a su motorización. El motor era de nuevo una turbina de gas, similar a la utilizada en el Turboflight, pero ahora más desarrollada y optimizada para el uso cotidiano. Era capaz de funcionar con diferentes combustibles, desde gasóleo hasta parafina e incluso aceite vegetal. La promesa era una conducción extremadamente suave, con una aceleración lineal y un funcionamiento casi silencioso. Para poner a prueba este sueño, Chrysler fabricó 55 unidades del coche, 50 de ellas destinadas al público, y lanzó un programa de pruebas en el que gente corriente podía conducir el Turbine Car durante semanas. Al final del programa, los coches se devolvieron al fabricante, y casi todos fueron destruidos, salvo unas pocas unidades que se conservaron para su exhibición en museos. El proyecto reveló puntos positivos, como su sencillez mecánica y la durabilidad de la turbina. Sin embargo, también reveló problemas prácticos, como el elevado consumo de combustible, la lentitud de respuesta a bajas revoluciones y los elevados costes de mantenimiento. Aún así, el Turbine Car de Chrysler pasó a la historia como uno de los intentos más serios y avanzados de aplicar la tecnología aeroespacial a la movilidad urbana. Si el Turboflight representaba el sueño teórico, el Turbine Car fue el intento concreto de hacerlo realidad. Juntas, estas dos creaciones de Chrysler ayudaron a consolidar la imagen de los años 60 como la cumbre de la experimentación automovilística en Estados Unidos, una época en la que imaginar lo imposible formaba parte del proceso creativo. Por fin hemos llegado al primer puesto de nuestra lista, el número 1 entre los concept cars más futuristas de los años 50 y 60, es un auténtico icono de ambición tecnológica e imaginación sin límites. El Ford Seattle IT21 de 1963. El nombre ya evoca un aire de ciencia ficción, y con razón. Fue con diferencia uno de los proyectos más atrevidos, visionarios y fascinantes jamás presentados al público por un fabricante de automóviles estadounidense, y nada más simbólico que su debut en la Exposición Universal de Nueva York de 1962, un acontecimiento concebido para celebrar el futuro de la humanidad. Visualmente, el Seattle IT21 parecía salido directamente de una novela de Isaac Asimov. Su distancia entre ejes era extraordinariamente larga, diseñada para albergar una estructura inusual: 4 ruedas delanteras y 2 traseras. Así es, el coche tenía 4 ruedas delanteras, todas ellas direccionables, lo que ofrecía un control de la dirección sin precedentes para la época. Este detalle por sí solo lo convertiría en una pieza única de la historia del automóvil.
Las formas del Seattlite mezclaban la exageración estilística de la década anterior con un toque de funcionalismo de principios de los 60. En la parte trasera, un parachoques triangular invertido rodeaba 4 grandes tubos de escape que parecían directamente inspirados en los motores a reacción. Era como si Ford quisiera decir sin ambages: «Estamos listos para despegar». Pero fue en el interior y en los sistemas de a bordo donde la propuesta de los de Seattle cobró realmente vida. El coche presentaba tecnologías que tardarían décadas en hacerse realidad, y algunas que ni siquiera han llegado todavía. Entre ellas estaba el sistema de dirección táctil, conocido como Fingertip Steering. En lugar de un volante tradicional, el conductor tendría el control total del vehículo mediante palancas sensibles al tacto, anticipando los controles digitales que vemos hoy en pantallas táctiles y paneles multifunción. Otro elemento destacado era el ordenador de planificación de trayectos, algo inédito en los años 60. El dispositivo permitía al conductor introducir rutas, controlar el tráfico y ajustar la ruta en función de las condiciones meteorológicas y de la carretera. Básicamente, una versión primitiva y analógica de lo que hoy conocemos como GPS con inteligencia artificial. La propuesta era convertir el coche en un auténtico asistente de viaje, automatizando las decisiones y proporcionando una experiencia de conducción fluida, segura e inteligente. Pero quizá el aspecto más revolucionario, y también el más utópico, del Seattle IT-21 fuera su sistema de propulsión. Ford propuso que el vehículo estuviera equipado con módulos intercambiables de pilas de combustible, permitiendo al conductor elegir entre distintas fuentes de energía en función de las necesidades del viaje. Uno de estos módulos sería incluso nuclear, siguiendo la línea de pensamiento iniciada por el Ford Nucleon en 1957. La idea era construir un ecosistema vehicular que se adaptara al tipo de trayecto, la duración y la disponibilidad de energía, algo que, incluso hoy, parece más cercano a la ciencia ficción que a la realidad. Es importante recordar que el Seattle IT-21 nunca llegó a construirse a tamaño real y funcional, sino que se quedó en un modelo a escala y una propuesta de diseño. Sin embargo, el impacto de su presentación fue inmenso. No solo superó los límites de lo que se consideraba posible, sino que inspiró a generaciones de ingenieros, diseñadores y entusiastas del futuro. Lo que hace tan especial a este coche es precisamente su compromiso radical con la imaginación. A diferencia de otros conceptos centrados únicamente en la estética, el Seattle IT era una visión holística de lo que podía ser el futuro de la movilidad: modular, limpio, inteligente, personalizable y altamente tecnológico. No solo ponía fin a una era de experimentación, sino que también simbolizaba el sueño colectivo de que la tecnología del automóvil podría conducirnos a un mañana mejor, más eficiente, más cómodo y más libre. Así, el Ford Seattle IT-21 sigue siendo a día de hoy uno de los máximos hitos de la inventiva en la industria automovilística estadounidense. Un recordatorio de que cuando dejamos que nuestra imaginación tome el volante, el destino puede ser más extraordinario de lo que jamás hubiéramos podido predecir. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo con estos coches que parecían sacados directamente de una película de ciencia ficción, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Realmente ayuda a mantener vivo este contenido. Gracias por embarcarte en este viaje conmigo.